Hilando el territorio, un espacio para que las mujeres construyamos país. Un podcast de la Red Nacional de Mujeres. Este episodio fue realizado con el apoyo de GNWP y NORAD. Cauca y Chocó son dos departamentos colombianos que históricamente han sido fuertemente azotados por una violencia estructural resultado del conflicto armado imperante en el país. Una grave problemática que ha movilizado en especial a las mujeres a organizarse para la exigencia de sus derechos en el marco de la reparación, la justicia, la verdad y la no repetición. En este capítulo hablaremos acerca de cómo desde estos dos territorios las mujeres han logrado posicionarse en las agendas públicas, los planes de desarrollo territoriales y las organizaciones sociales con el fin de avanzar en la garantía de paz y seguridad para todas. Empezamos a trabajar el tema de la resolución 1325 por apoyo de la Red Nacional de Mujeres de Paz y la Red Global de Mujeres Constructoras que, focalizaron el departamento y en diversas oportunidades nos dieron la posibilidad de conocer esa resolución, de apropiarnos de ella, de saber de qué eran sus componentes y empezar entonces a realizar ejercicios de socialización de esta resolución a los grupos de mujeres o a las mujeres beneficiarias de los diferentes proyectos y actividades que desarrollaba la Red Departamental de Mujeres del Cauca. Entonces, básicamente, eso era lo que realizábamos a inicios del ejercicio, socializar y hablarles que teníamos una resolución en el marco de los 3 pilares en ese momento, que era participación, prevención y protección. 15 años atrás en Popayán, María Cristina Girón comenzaba una importante labor en el acompañamiento a los procesos de mujeres en el departamento del Cauca. Ella, quien se formó como abogada, dispuso muchos de sus esfuerzos en trabajar por la exigibilidad de los derechos de las mujeres, una acción que ha venido rindiendo grandes frutos y que la ha impulsado a seguir construyendo, junto con muchas más, desde la Red Departamental de Mujeres del Cauca. Y hoy, como contratista de la gobernación del departamento, apoyando las diversas acciones para la consolidación de la paz territorial, enmarcadas en la localización de la resolución 1325 y sus ejes, para la garantía de una vida libre de violencias para las mujeres. Tratamos de que se genere una red de solidaridad para que las mujeres conozcan esa ruta de atención integral. Generamos, también un proceso muy fuerte y nos interesa de liderazgo para que las mujeres aprendan, potencialicen sus ejercicios de liderazgo en los territorios y que reconozcan también cuáles son esos espacios que existen en los municipios para que ellas puedan incidir de manera efectiva. Entonces, las promovemos para que ellas sigan participando de las juntas de acción comunal. Como presidentas, generalmente les decimos que esta sería una apuesta importante. Trabajamos también para que ellas hagan parte de los consejos territoriales de planeación, para que ellas estén ahí participando en los consejos municipales de mujeres en donde existen y también para que participen de manera activa en contiendas en los edilatos específicamente. En el año 2008, un tiempo después del inicio del trabajo de Cristina, Franci Jaramillo fundaría la Red Departamental de Mujeres del Cauca, motivada por un trágico suceso en el que las FARC habrían secuestrado y asesinado a una de sus hermanas, sembrando en ella una semilla de resiliencia y firmeza para unir a más mujeres en el territorio que Cristina quería potencializar desde sus liderazgos y los de sus pares, para exigirle al Estado un cese a la violencia en contra de sus cuerpos y su territorio. Desde su profesión como politóloga y especialista en derechos humanos, ha aportado grandemente en la consolidación de la política pública de mujer y género en Popayán, moviéndose a través de la participación social y para la consolidación de una casa de atención y prevención de violencia contra las mujeres que contribuyeron en mayor medida a la consolidación de la Secretaría de la Mujer en el municipio. A una asamblea que hizo la Red Nacional de Mujeres, donde yo ya empecé a entender que era el tema de género, ya empecé como a poderme capacitar en ese tema, porque acá estaban todavía como organizándose, es decir, como puliendo ese tema, filtrando. Ellas venían haciendo un proceso desde el 83, porque ellas venían organizándose desde el 83, pero no se han podido organizar jurídicamente. Entonces me mandan a una asamblea de la Red Nacional y yo ya pues me enamoré muchísimo más de todo esto.
Entonces, allá estuve en Bogotá como 3 días, después ya volví, o sea, ya empecé como a estar yendo, y empezamos ya a hacer un trabajo para el tema de la política pública de mujeres aquí en el departamento. Entonces, como yo era, como decir, la más pequeña, pero entonces era la que era politóloga. Entonces, empezamos a trabajar en la gobernación para el tema de la política pública de mujeres. Entonces, trabajar desde la militancia, porque pues ninguna de nosotras es contratada, sino que empezamos a trabajar ese tema. Entonces, a una consultora que habían contratado de la gobernación para eso, pues la red me delegó a mí para que yo la acompañara a hacer todos los talleres en los municipios con las mujeres para recoger la información. Entonces ahí pues yo jugué un papel muy importante porque la chica que habían contratado pues no sabía nada de género, no sabía pues como que mucho de esto y tampoco sabía como de metodologías de participación. Entonces organizamos cuadramos y empezamos a hacer el trabajo. Después yo ayudé a construir pues digamos que todo el diagnóstico de la política pública. Yo me demoré como 4 meses haciéndolo. Eso fue como el insumo que entregamos desde la red como aporte a la política pública y empezamos ya a pulir el documento. Al final pues la política pública la sancionaron, le dimos un nombre que se llama Por la Dignidad de las Mujeres en el Cauca, sancionada bajo la ordenanza 088 el 23 de noviembre del 2011, ya cuando salía el gobernador de ese periodo. Mientras tanto, a 468 kilómetros de distancia en el departamento del Chocó, las mujeres negras, afros y raizales se levantaban en acciones conjuntas para la garantía de una paz territorial, en un territorio que, a pesar de su inmensa diversidad y riqueza natural y cultural, ha sido una de las regiones en Colombia que más ha sido golpeada por la pobreza, la corrupción, el hambre, los desplazamientos forzados, la violencia de todo tipo y la minería ilegal. Fue allí, en medio de la zozobra y el abandono estatal, que nació la Red Departamental de Mujeres Chocuanas, conocida como Red Mucho, una juntanza de 7 organizaciones, quienes, rechazando la violencia sobre sus cuerpos y sus territorios, encauzaron una lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres desde su diversidad, poniendo el cuidado de cada una en el centro de las agendas y planes de desarrollo en el departamento. Su lucha ha sido una muestra de la entereza que caracteriza a las mujeres chocuanas, y fue allí, entre mujeres valientes y resilientes, que Ana Chaverra comenzó su trabajo de incidencia, impulsada por la pasión por el trabajo social, disciplina de la que hoy es profesional y aplica para su trabajo cotidiano en Red Mucho y como funcionaria de la Defensoría del Pueblo Seccional Chocó. Nosotras como Red Departamental de Mujeres Chocuanas hemos hecho un trabajo de incidencia muy chévere y hemos logrado en algunos municipios, 17, 18 municipios, que se adopte la política pública de equidad de género para las mujeres, pero en la mayoría se nos ha quedado en papeles, porque la mayoría de los mandatarios dicen, ¿y de dónde vamos a sacar recursos para cumplir con eso que ustedes nos están diciendo? O sea, nos aprueban la política, le asignan del presupuesto el 1%, el 2%, el 5%, pero cuando ya con nosotras comenzamos a hacer la incidencia para que eso se convierta en realidad, encontramos la talanquera. Pues ahí te dejo como a manera pues general de las acciones que se han venido haciendo. En medio de esa lucha de las mujeres en estos dos territorios tan diferentes pero con tantas cosas en común, la garantía de la paz y la seguridad se convirtió en un deber de quienes lideraban para construir unas agendas de paz e incluir sus intereses estratégicos en el marco de las necesidades de cada territorio local, además de lograr mayor cohesión entre las organizaciones de la sociedad civil que hoy siguen trabajando y juntando esfuerzos para combatir los flagelos del abandono estatal, la guerra armada, las sanciones sociales a las que se enfrentan las mujeres, entre otras problemáticas que son dificultades para el ejercicio de su labor y sus liderazgos. Gracias al trabajo de estas 3 mujeres, desde su enfoque regional, étnico y social, se han logrado grandes aportes que consolidan a la Resolución 1325 como eje transformador, que se ha convertido en un mecanismo que cada una de las mujeres ha usado en sus territorios para darles a entender a madres, hijas, abuelas, sobrinas, tías, hermanas y amigas sobre las dinámicas de violencia estructural, la prevención de las mismas, la mitigación del conflicto armado en el país y la garantía de una participación política vinculante e inclusiva para todas. Y no menos importante,
obstante, la difícil y ardua tarea de exigir una implementación efectiva del acuerdo para la terminación del conflicto armado con la exguerrilla de las FARC, desde sus visiones esenciales de la vida, desde su cultura y sus estrategias para la dignificación de la mujer en la sociedad. Pues si bien es cierto, se tenía una esperanza y una intención por parte del gobierno de brindar esos apoyos efectivos, esas asistencias humanitarias efectivas también. No se ve con tanto compromiso esa implementación de los acuerdos en el territorio. Y más para las mujeres reincorporadas, sí, ha sido también muy difícil ese ejercicio, entonces sin desconocer que el acuerdo de paz con sus 122 medidas pues son una gran ganancia para el movimiento. No existen garantías en temas de participación tampoco, por ejemplo. Los liderazgos femeninos se han silenciado, muchos de ellos en el departamento, y eso implica un riesgo y una limitación. Entonces, creo que todavía está en el papel esas cosas, no se pierde la esperanza, se sigue insistiendo, pero los riesgos están muy, muy latentes en estos momentos en el territorio. Como Cristina dice, la esperanza no se pierde y las luchas de las mujeres continuarán izando banderas en cada uno de los territorios del país hasta que la dignidad, el respeto y la garantía de nuestros derechos sea reconocida y hasta que nuestros cuerpos por fin dejen de ser instrumentos en los que recaen los efectos de la guerra. Seguiremos hilando el territorio. Este fue el segundo episodio de Hilando el Territorio, un espacio para que las mujeres construyamos país. En la investigación periodística, escritura de guión y locución, Lorena Gutiérrez. En la producción sonora, edición y locución, Laura Biesner. Las músicas utilizadas en este episodio son de licencia libre. Nostalgic Synths de Yellow Tree y Neighborhood de Sanssouci. Agradecimientos especiales a Ana Chaverra, María Cristina Girón y Franci Jaramillo por sus valiosos testimonios en este camino hacia la construcción de la paz. 2021.